M'agradarà sentir de quina manera enceta aquesta campanya electoral el vicesecretari general de Ciutadans, el senyor José Manuel Villegas. Bona nit. Bona nit. Ja veu que el debat està intens. Hem anat a Europa, ja estàvem fent un debat sobre Europa i les polítiques europees, i abans de continuar en aquest camí volia tornar a la qüestió d'avui. Com preveu la campanya electoral vostè? Se n'ha parlat ara fa un moment. Quins són els eixos principals que vostès enfocaran? Yo creo que hay un eje quizás nuevo en esta campaña, por ser una repetición, digamos, del 20 de diciembre, que es solucionar el problema, ¿no?, qué salida se le da a esta situación de bloqueo institucional que está viviendo España. Y ese quizás sea pues una de las novedades. Además de los programas, además de las propuestas de los partidos, realmente yo creo que los ciudadanos pensarán a la hora de ir a votar cómo solucionamos el problema que hay encima de la mesa, que yo creo que es un problema de adaptación de los partidos a una nueva etapa, ¿no? ¿Vostès canviaran algunes coses de la seva campanya del 20D en aquesta nova contesa electoral? Posiblemente nosotros haremos una campaña más corta, intentaremos no hacer esta pre-campaña continua de actos cada fin de semana, y esperaremos al final, a junio, para hacer una campaña digamos más compactada, que yo creo que los ciudadanos lo agradecerán. Yo creo que hay cierta saturación de los ciudadanos de actos de campaña, que parece que estemos pues en campanya continua desde no se sabe cuándo, no? Ara m'ha parlat de la forma, ara anem al contingut. En quins canvis en la campanya vostès faran? Perquè vostès van fer un pacte amb el PSOE, amb unes mesures que m'imagino que això hi serà en la seva campanya, no hi serà, partim de zero? No, yo creo que los pactos pues tienen un sentido, se hacen para algo. Este pacto era para intentar conseguir un gobierno en España después de los resultados del 20 de diciembre, y una vez pues se constata que no hemos podido sacar adelante ese gobierno y que se disuelven las Cortes, se convocan elecciones, pues cada partido lógicamente va con su programa electoral. Nosotros vamos a ir con el mismo programa electoral que fuimos en diciembre. Yo creo que eso también es cuestión de costumbre, ¿no? Yo creo que en España no hay una tradición de pactos, en otros países de Europa sí, y los pactos sirven para lo que sirven para intentar sacar adelante un gobierno, sirven para gobernar, pero en todos los países en los que hay coaliciones o hay pactos, luego cuando hay elecciones, pues cada partido va con su programa, ¿no? Y en este caso pues pasará lo mismo. I pensen que els hi pot passar factura el fet d'haver pactat amb el Partit Socialista? Nosotros creemos que no, pero en todo caso los españoles, el 26J, nos pondrán a cada uno en nuestro sitio, ¿no? Nosotros pensamos que no, precisamente por lo que comentaba antes, de que lo que hace falta es solucionar esta situación, es desbloquear la situación actual, y pensamos que en esta nueva etapa política que se abrió el 20 de diciembre a nivel de elecciones generales no va a haber mayorías absolutas, no va a haber grandes mayorías, y por lo tanto solamente habrá un gobierno si hay acuerdos. Y nosotros hemos demostrado ya en autonómicas, y hemos demostrado también en estos 4 meses que somos capaces de sentarnos en una mesa, que somos capaces de ceder y que somos capaces de pactar y de comprometernos con un acuerdo. Yo creo que eso es lo que hace falta en esta nueva etapa. Ho han demostrat que són capaços, però amb el PSOE. Con el PSOE en las elecciones generales, con el PSOE en Andalucía, con el Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Madrid, o en la de Castilla y León o en Murcia. Yo creo que hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos con el Partido Popular o con el Partido Socialista en función de cuál se puede acercar más a nuestro programa, que es un programa profundamente reformista y regenerador, ¿no? Per tant, després de les eleccions, si han de pactar o si volen pactar, vostès prefereixen pactar amb el PSOE o amb el PP? Pues pactaremos con uno o con otro, con el que más se acerque a nuestras posturas. Insisto que nosotros vamos a ir con un programa, como ya fuimos el 20 de diciembre, profundamente reformista. Creemos que en España hay que cambiar muchas cosas, y también regenerador. Creemos que la lucha contra la corrupción debe ser una de las banderas, y también con un programa que creemos que tiene que apostar por el crecimiento económico. Ahí están nuestras propuestas, e igual que hemos hecho en todos los casos anteriores, nosotros pactaremos en función de esas propuestas, en función de quién se acerca más a esas propuestas que nosotros creemos que son buenas para los españoles y que pueden servir para arreglar sus problemas, ¿no? Los problemas de tanta gente que está sufriendo y pasándolo mal, y pactaremos en función de esas propuestas, no en función del reparto de sillas o de cargos. No tenen la sensació que han perdut certa centralitat, diguem-ne? No, yo creo que nuestra centralidad está ahí. Somos un partido moderado, aunque insisto en que profundamente reformista, y esa centralidad precisamente es la que nos permite poder pactar
con el Partido Socialista o con el Partido Popular, en función de que, pues eso, de que se cumplan pues nuestras propuestas, de que se puedan llevar adelante esas reformas que nosotros planteamos. I tenen clar que els exigiran a uns i altres? És a dir, al PSOE els exigirem això i al PP els exigirem això. Bueno, nosotros pondremos sobre la mesa nuestro programa, igual que hemos hecho en el pacto que hemos alcanzado con el Partido Socialista. Nosotros pondremos sobre la mesa nuestro programa e intentaremos, lógicamente, cuando uno va a un acuerdo, pues cede, tiene que ceder, no puede aplicar su programa por entero, ya nos gustaría, pero para eso tendremos que sacar mayoría absoluta y parece que la cosa no va a ir por ahí, que va a tener que haber acuerdos. Y por lo tanto, en base a esas propuestas, podremos sentarnos a hablar tanto con unos como con otros. Nos hubiera gustado en estos 4 meses, y lo hemos dicho muchas veces, poder sentarnos a hablar también con el Partido Popular. No ha sido posible porque el Partido Popular no se ha sentado a hablar con nadie, pero yo estoy seguro que después del 26 de junio hay que hablar, no hay más remedio, y hay que sentarse a hablar con unos y con otros y buscar la mejor forma, insisto, de solucionar los problemas de los españoles, que al final para eso es para lo que estamos. Per tant, el tema de discussió serà programàtic, de contingut, no de lideratges. Sin duda, nosotros creemos que, si lo hemos dicho, nos hemos hartado de decirlo durante estos meses, si se empieza a hablar de sillas, si se empieza a hablar del que gobierna, al final es muy difícil llegar a acuerdos. Yo creo que es mucho mejor empezar a hablar de programas, hablar de si hay espacios de consensos a la hora de crear un programa de gobierno, y luego si se ve que somos capaces de llegar a acuerdos y a consensos programáticos, pues es mucho más fácil desatascar el tema de las sillas. Pero empezar hablando de sillas como hacen otros, creemos que és un error. Per cert, que a la campanya anterior vostès sí que van dir, amb això de les cadires, vostès van dir que si no presidien el govern, no entrarien al govern. En canvi, ara no es tanquen aquesta possibilitat, oi? No, es uno de los cambios que hemos tenido durante estos meses. Nosotros primero dijimos que nos abstendríamos y que nos estaríamos en un gobierno que no presidiéramos. Está claro que la situación política que hay en España después del 20 de diciembre hace que nos tengamos que mojar, que hay que involucrarse para sacar esto adelante, y por lo tanto nosotros hemos dicho que estamos, de hecho ya hemos votado a favor de otro partido, de un candidato de otro partido en una investidura, votamos a favor de Pedro Sánchez en base a ese acuerdo de gobierno, y también hemos dicho que estamos dispuestos, si fuera necesario, a entrar en un gobierno de coalición. Ja ens ha dit que a nivell programàtic no canviaran res, que continuaran amb el seu programa del 20D, i a les llistes hi haurà canvis? Pues en principio no. La propuesta que vamos a llevar es ratificar las elecciones primarias que se hicieron en diciembre, y por lo tanto, salvo que alguien no quiera seguir o abandone la lista, en principio no prevemos cambios. Perquè vostès creuen que poden ser perjudicats, es poden veure perjudicats per aquest pacte Podemos i Izquierda Unida en algunes províncies on l'últim escó podria ballar i el podrien perdre? Bueno, pues como se ha comentado antes, dependerá de cómo se asienta este pacto y cómo llega a la población, ¿no? Si es un pacto de éxito, de aquellos que se dice que la suma a veces puede multiplicar, o si realmente es un pacto en el que la suma resta, ¿no? que también es posible. Está por ver cómo se desarrolla la campaña. Nosotros creemos que este pacto aclara bastante la situación. Antes estaba hablando del pacto entre los contertulios y había diferentes posiciones. Yo lo que creo no es que haya una mayor radicalización, sino sí que se caen algunas caretas. Y dentro de Podemos había un discurso más de transversalidad que yo creo que ahora en esta campaña difícilmente se va a poder mantener. Entonces yo creo que Podemos abandona esa transversalidad, abandona más ese discurso en el eje nuevo-viejo y se instala pues en el eje tradicional izquierda-derecha, pues en una situación muy concreta a la izquierda del Partido Socialista. Ya veremos esto cómo funciona electoralmente. Vostè anava de 4 per Barcelona. Tem no sortir? No, yo volveré a ir. Perquè vostè l'últim diputat sí, que va sortir. entramos 4 por Barcelona. Yo creo que volveré a ir de 4 por Barcelona, vamos, estoy seguro de que volveré a ir de 4 por Barcelona, y espero que algún compañero más nos acompañe, ¿no? Que en vez de 4 pues seamos 5 o 6 por Barcelona en esta ocasión. Quin serà el tema de la campanya? Per on aniran? Aniran pel retret? Aniran per no es posen d'acord i nosaltres sí que ens podem posar d'acord? Aniran per la qüestió econòmica? El debat català entrarà també en campanya? Bueno, yo creo que los ejes fundamentales a nivel de propuestas pues son los que hubo también en la anterior campaña, y los he comentado un poco antes. Yo creo que el crecimiento económico, yo creo que para que tanta gente como lo está pasando mal actualmente pues pueda mejorar su situación, hay que repartir, pero hay que crecer, tenemos que buscar fórmulas para el crecimiento económico.
y por otro lado otros dos ejes como es las reformas. Creemos que España es una oportunidad, debe tener una oportunidad de dar un paso adelante, de reformar sus instituciones. Después de 30 años creemos que estamos en un sistema que se va agotando y tenemos que darle un nuevo impulso y creemos que es importante esa reforma de las instituciones. Y por otro lado, la lucha contra la corrupción, ¿no? La corrupción ha dinamitado la credibilidad de la clase política en general, entonces hay que volver a recuperar la confianza de los ciudadanos. Es muy difícil liderar un país, sacarlo adelante si los ciudadanos no tienen confianza en quien les representa y en quien les lidera, ¿no? Entonces yo creo que esos tres ejes fundamentales van a ser los que nosotros defendamos en campanya. Ara una pregunta més personal, i és la darrera pregunta que li faig, ara que no ens escolta ningú. És molt diferent fer política a Madrid que a Catalunya? ¿S'ha sentit diferent? ¿Ho ha notat diferent? Sí, se nota diferencia, las dimensiones son distintas, ¿no? Yo lo que más noto, supongo que cada uno lo vive como lo vive, yo lo que más noto es la presión mediática, ¿no? Aquí hay presión mediática, pero no tiene nada que ver con el número de medios y con la repercusión que tiene todo lo que haces cuando estás en el Congreso de los Diputados, ¿no? Ahí se nota cierta diferencia. Té cap inconvenient que els nostres tertulians li facin una qüestió, una pregunta? Adelante, adelante. Doncs qui comença? Rafel. Bona nit, senyor Villegas. Bona nit. Ens explicava una mica, a partir de l'entrevista, com planteja la campanya i el seu missatge, el seu compromís, que continua sent aquesta aposta per la regeneració i el reformisme, no? I en aquest sentit, tot i que ens ha dit, escolti, la campanya arribarà, sí que hi ha missatges que s'han tornat a posar sobre la taula, no? Dir, escolti, el senyor Rajoy, miri, amb aquest senyor no ens entendrem, deia l'altre dia el senyor Rivera, i ell no representa doncs, aquesta reforma, aquesta regeneració que nosaltres volem tirar endavant. El senyor Sánchez presentarà de seguida un govern a l'ombra. Han sortit els noms de Robles, ha sortit el nom de Borrell, de Sevilla, de Gabilondo... Que renovació. Escolti, amb aquesta gent vostès veu el mateix govern, ja que estan sobre una coalició? És a dir, aquesta seria una bona alineació de sortida en la qual vostès diuen sí, miri, o li faran el mateix, li faran uns vetos també, per exemple, aquests noms serveixen? No, nosotros no hacemos vetos a nadie, opinamos sobre unos o sobre otros. Los nombres que han salido, la verdad es que no me suenan mucho a renovación, pero en todo caso, insisto, yo creo que hay que hablar primero de ideas, ver si es posible llegar a acuerdos y luego hablar de las personas que pueden estar ahí. Y lo que tengo claro es que el gobierno que salga difícilmente será un gobierno monocolor, o por lo menos es imposible que sea un gobierno apoyado por un solo partido, y por lo tanto habrá que pactar y habrá que llegar a acuerdos. O sigui, l'únic nom és Rajoy no, tot el demés parlem-ne. No hay ningún veto tampoco sobre Rajoy, pero Rajoy, como es el actual presidente del gobierno, pues es el nombre que está en boca de todos. Al final fue también el candidato del partido que tuvo más votos, aunque claramente insuficiente para gobernar, porque España, pese a lo que el señor Rajoy se piensa, no se puede gobernar con un 28% de los votos. Si tienes un 28% de los votos, necesitas llegar a acuerdos para ampliar tu mayoría. Y es verdad que nosotros, en ese sentido, hemos dicho, decimos hoy y seguiremos diciendo después del 26J lo que pensamos del señor Rajoy. Es que en temas de modernización del país, de reformas profundas que él no ha hecho teniendo mayoría absoluta, en temas de cómo se afronta la lucha contra la corrupción, creemos que el señor Rajoy no es la persona idónea para encabezar esta nueva etapa política. Nacho. Sí, buenas noches, señor Villegas. Ha comentado usted que tienen más dificultades para llegar a acuerdos en materia de regeneración política o de lucha contra la corrupción con el Partido Popular que no con el Partido Socialista, porque consideran que el Partido Popular de Rajoy representa pues algo con lo que ustedes difícilmente pueden llegar a acuerdos. No he dicho eso, pero... O con más dificultad. Con el Partido Popular hemos llegado a acuerdos de regeneración con la señora Cifuentes sin ningún problema. Me parece lo único que he dicho es que la figura del señor Rajoy quizás no sea la adecuada. ¿Les parece un óbice prácticamente insalvable o difícil de sortear para ese posible acuerdo? En cambio, en otra cuestión que yo creo que es muy importante, sobre todo por el origen catalán de Ciudadanos, yo creo que también sería interesante que se volviese a tener en cuenta cuáles son esos orígenes y tener en cuenta pues, que Ciudadanos nace precisamente para oponerse a la hegemonía nacionalista en Cataluña, muy abonada también por las posiciones del PSC en su momento. Y yo creo que Ciudadanos nace en ese sentido pues también para oponerse a esa hegemonía de la que participaba también el Partido Socialista en buena parte. ¿No cree que en lo que es la concepción de la articulación territorial de España, los acuerdos entre Ciudadanos y el Partido Popular son más fáciles o más naturales que entre Ciudadanos y el Partido Socialista? Pues seguro que serían, yo creo que fáciles con el Partido Popular, y así se ha demostrado cuando había que votar alguna cosa en cuanto a este tema en el Congreso de los Diputados,
Pero también estamos contentos e incluso orgullosos de haber llevado al Partido Socialista a firmar un pacto, un acuerdo en el que se dice negro sobre blanco que en España no va a haber referéndums independentistas. Y yo creo que eso es un éxito también de Ciudadanos, ¿no? Por un lado, el evitar que llegara al gobierno Podemos, no porque sea Podemos, sino porque nosotros consideramos que las fórmulas que tienen para arreglar los problemas que tiene España pues no son las más adecuadas, y por otro lado llevar al Partido Socialista también a esos consensos, a esa centralidad en algunos aspectos también de la articulación territorial de España. Toni Bolaño. Sí, senyor Villegas, vostè sempre és molt prudent a l'hora de fer declaracions i normalment titulars en dona pocs, però hi ha dues coses que m'han xirriat. Me llaman aburrido, ¿no? Que m'han xirriat. Una, perquè ha dit vostè que no hi haurà canvis a les llistes de Ciutadans. Vostè parlava de la pressió mediàtica, i la pressió mediàtica de Madrid diu que, home, mitja dotzena de caps de llista que no van treure resultats, dic mitja dotzena per dir un nombre, serà algú més, que no van treure diputat en la seva circumscripció, seran canviats, i alguns diputats no continuaran. Això va per aquí, i després una altra cosa. En una campanya, com deia l'Ester, absolutament bipolaritzada, Ciutadans no farà campanya o la concentrarà en els últims 15 dies, a lo millor li prenen el berenar, si triguen tant. En cuanto a las listas, sí que es verdad que hay algunos de esos candidatos que lo fueron el 20 de diciembre, pues igual ahora no están en el partido o han salido del partido, y por lo tanto en ese caso pues se van a producir algunos cambios, ¿no? Y en algún caso en el que por motivos personales no se quiere seguir, pues se va a hacer algún cambio, pero que la idea general es repetir las listas, no hacer nuevas primarias, ni hacer unas listas nuevas desde la Ejecutiva, sino ratificar las primarias que se hicieron en su momento, salvo esos cambios que se pueden introducir. ¿Ninguno significativo? Yo creo que no, de hecho yo sigo de número 4. La lista de Barcelona, la lista de Madrid va a mantenerse la misma, y yo creo que los cabezas de lista se van a mantener en su mayoría, los que salieron, yo creo que todos o casi todos. En cuanto a la segunda pregunta, es que yo creo que durante estos 4 meses y lo que sigue, la gente, pues yo creo que ya nos conoce, ya ha tenido suficientes inputs como para poder evaluar cuáles son las propuestas, incluso sobre todo cuáles son las actitudes de unos y otros partidos, y que tenemos que ser un poquito más imaginativos, que el formato sábado y domingo, acto con afiliados o con posible votante, meeting en el que te vienen a ver los convencidos y tú sueltas el discurso en una repetición de elecciones con la gente mirándonos con mala cara porque no hemos sido capaces de llegar a acuerdos y de sacar un gobierno adelante, yo creo que puede ser contraproducente. Joan. Bona nit, senyor Villegas. Miri, dues coses molt concretes. El possible acord al Senat entre Podemos i el Partit Socialista, especialment a la Comunitat Valenciana, havent defensat, com s'ha dit aquí per part de companys meus Podemos, el sí a que es faci un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, faria, si aquest acord fraués en part o tot inviable que aquella signatura que vam veure entre Pedro Sánchez i Albert Rivera es pogués repetir en una possible nova negociació? O sigui, això seria una línia vermella, aquest acord, que inhabilitaria la repetició d'aquest possible acord? Primera idea. Segona idea, escolti, hi ha una cosa que jo li veig a vostè, que a més crec que és el responsable de la campanya, molt difícil, i que ho veig la quadratura del cercle. Com per una banda es pot fer campanya dient Podemos s'ha tret la careta, ho ha dit vostè crec fa un moment, i ara és una cosa vella perquè pacta amb Izquierda Unida, amb això vostè intenta agafar el vot de la gent que vol la nova política als nous partits, però a la vegada ve a dir també d'alguna manera que si el PP treu Rajoy i sumen, podria haver-hi un govern. Com es fa per quadrar aquestes dues idees? Empezando por el final, nosotros, como he dicho antes, presentamos unas propuestas muy reformistas y muy de cambios radicales que seguro que tienen poco que ver con lo que han hecho PSOE y PP hasta ahora, porque llevan 30 años gobernando y son los responsables de ese sistema que se ha ido agotando seguramente en gran medida por sus malas actuaciones, por su falta de coraje en la lucha contra la corrupción. Pero luego resulta que los españoles votan y los españoles no sustituyen al Partido Popular, al Partido Socialista de una forma total por otros partidos. El bipartidismo pierde mucho, pero siguen siendo pues fundamentales. Y no hay más remedio que llegar a acuerdos
con PP o con el PSOE para gobernar, pero es que los españoles son los que deciden eso y los que han decidido no eliminar a los viejos partidos cuando han sustituido el bipartidismo, sino ir pues a este nuevo escenario, digamos a 4, en el que los 4 vamos a tener que jugar. La primera pregunta era si el acuerdo posible sí, en el Senado perdona. con Podemos es una línea roja o no. Una línea roja no lo sé, pero está claro que lo dificultaría un acuerdo posterior. Yo creo que el PSOE tiene un problema. El PSOE tiene que decidir si Podemos es un partido que está fuera, como nosotros creemos, de los consensos fundamentales de la política española que podemos tener en común PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, o si Podemos es un posible aliado de gobierno. Y mientras el PSOE no decida si está en esos consensos o puede hacer a Pablo Iglesias vicepresidente del gobierno o incluso presidente, depende de cómo vayan las votaciones, pues yo creo que el Partido Socialista va a tener ahí un problema de indefinición que puede hacer que la campaña vaya, pues se le atragante. Desde luego, el señor el señor Sánchez pactó con nosotros y pactó, yo creo, que un programa de gobierno sensato, centrado, moderado y reformista, pero dijo en la tribuna también que no pactaba con el señor Iglesias porque no daban los números y porque no había una mayoría suficiente. Pues yo creo que esta indefinición del señor Sánchez se tendrá que aclarar durante la campaña. Xavier. A mi em va molt bé aquest final de frase perquè anava per aquí. Estic d'acord que la indefinició del senyor Sánchez li pot portar problemes. Vostès, en les primeres eleccions, a les del 20 de desembre, van jugar a una certa indefinició, una certa ambigüitat, entenc jo, per sumar, no? És a dir, no es van mullar respecte a si pactarien amb el PSOE, amb el PP. Vostè ho ha explicat molt bé, van dir nosaltres tenim el nostre candidat i votarem el nostre candidat. La realitat és la que és i a mi em sembla absolutament legítim el moviment que van fer a continuació. Però dues derivades d'això. Una, s'han plantejat si de veritat els hi convé no ser més clars en aquesta segona tanda, entenent que ja no són verges, no? És a dir, que ja han fet alguna cosa, des del punt de vista estratègic. I segona, des del punt de vista més valoratiu, això no està una mica renyit amb la nova política? El fet d'anar amb aquesta ambigüitat tan de la vella política, de dir, això que deia vostè, que és molt de polític, que és ens trobarem en els programes, ens trobarem... Això ja ho sabem, però aquesta doble pregunta, tant com a estratègia com a nova o vella política, què n'opina d'això? Yo creo que no es ambigüedad. Yo creo que nosotros hemos sido el partido seguramente antes del 20 de diciembre que más se definió y que más explicó su programa y que más definió sus propuestas. Por lo tanto, indefinición en cuanto a nuestras políticas, poca. En cuanto a la política de pactos. En cuanto a la política de pactos, es que creo que nosotros también lo hemos explicado y es muy difícil definir antes con quién vas a pactar. Primero, cuando no tienes la aritmética, no sabemos cómo queda el escenario. Y segundo, no sabes cómo se van a comportar cada uno de los partidos respecto a tu programa o a tus peticiones. Entonces, yo creo que no hay más remedio que esperar a que primero hablen los españoles, nos coloquen a cada uno en nuestro lugar y luego, una vez vista la aritmética, pues se intenten los pactos que sean posibles. Nosotros creemos que hay que sentarse. Sentarse tampoco supone llegar a acuerdos, nos podemos sentar y no llegar a acuerdos. Pero a día de hoy yo creo que a todos nos resulta imposible decir yo, después del 26J, voy a pactar con este partido. Primero, porque eso habría que ir en una coalición electoral, que decís que tienes ya un acuerdo previo o programático o un pseudo acuerdo. Nosotros, insisto, creemos que estamos en una posición de centralidad que precisamente lo que nos permite es pues intentar atraer a esas posiciones moderadas, reformistas y de centralidad a uno o a otro, y no vamos a renunciar a esa capacidad que yo creo que es una de nuestras riquezas, no estratégica para las votaciones, sino estratégicas para hacer que se lleven a cabo nuestras propuestas después de las elecciones, ¿no?
Esther, última pregunta. Molt bé. Senyor Villegas, al novembre del 2015, el ple de l'Ajuntament de Calatayud va discutir una moció sobre si retirava la medalla d'or de la ciutat al dictador Francisco Franco. El Partit Popular es va oposar a que retirés aquesta medalla, Ciutadans es va abstenir i, degut a aquesta abstenció, avui Francisco Franco continua tenint la medalla d'or de l'Ajuntament de Calatayud. Creu que aquest posicionament, que de fet va recolzar el senyor Albert Rivera, és compatible amb dir-se que és un partit de centre reformista i que vol la regeneració del sistema democràtic? Nosotros somos un partido de centro reformista y condenamos el fascismo, condenamos el franquismo, lo hemos condenado cuantas veces ha hecho falta hacerlo y yo creo que pocos ciudadanos dudan de que somos un partido profundamente democrático y que por lo tanto tenemos poco que ver con ningún régimen fascista, ni de derechas ni de izquierdas, ni con Franco, ni con la Unión Soviética, ni con Venezuela. Yo creo que en su momento se explicó lo que sucedió allí, que fue una abstención seguramente desde un punto de vista político tremendamente inoportuna y fue por un tema formal, no por un tema político, pero Ciudadanos, pensar que Ciudadanos tiene alguna connivencia con el franquismo, yo creo que ya es un mantra que yo creo que llega a muy pocos, de la mà del Partit Popular. A muy pocos ciudadanos, que ya llega a muy pocos ciudadanos. Yo creo que eso ya no se lo cree nadie. Molt bé, senyor Villegas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Moltes gràcies. I bona nit. Aquí continuem nosaltres per parlar d'aquesta entrevista, de què és el que ens ha semblat. Esther, és que clar, si quan ell parla, tu parles a la vegada, llavors no ens entenem. És molt difícil que...